Transistor Darlington. ¿Qué es un transistor Darlington? Un transistor Darlington es un dispositivo semiconductor compuesto por dos transistores bipolares en configuración de amplificación en cascada. Estos dos dispositivos están conectados de tal manera que la salida de corriente de uno se convierta en la entrada de corriente de otro, lo que resulta en una ganancia de corriente acumulada. El transistor Darlington se utiliza en circuitos de control de motor debido a su capacidad para amplificar corrientes, su capacidad de manejo de corrientes, su eficiencia energética y su capacidad para proteger los circuitos de control. Estas características son fundamentales para un control preciso y seguro de los motores en diversas aplicaciones industriales, automáticas y eléctricas. Ya viendo que es un transistor Darlington, ahora pasaremos a una pequeña práctica. Armaremos un circuito por la cual vamos a controlar un motor por medio de un transistor Darlington. Y para dicho circuito el material va a ser el siguiente. Utilizaremos una batería de 9 voltios, un potenciómetro de 100 kilos, capacitor electrolítico de 100 nanofaradios, motor DC y transistor Darlington tip 121. El tip 121 es el encapsulado del transistor. Ya teniendo todos los materiales, vamos a hacer el siguiente circuito. Tenemos la batería, que una batería es un dispositivo electroquímico que convierte la energía química en energía eléctrica. Está compuesta por celdas electroquímicas que contienen electrodos y un electrolito. También tenemos el potenciómetro, que el potenciómetro simplemente es un componente eléctrico utilizado para ajustar la resistencia de un circuito. En pocas palabras, es una resistencia variable, así se le conoce también. Tenemos el tip 122, que es el transistor Darlington, en pocas palabras. El transistor tip 122 es un dispositivo de potencia NPN utilizado en aplicaciones de alta corriente. Su diseño Darlington y su capacidad de corriente hacen que sea ampliamente utilizado en circuitos de control de motores y otras aplicaciones que requieren una conmutación eficiente y manejo de corriente. También tenemos el capacitor, que un capacitor electrolítico que vamos a utilizar es un tipo de capacitor polarizado que utiliza un electrolito como su dielectro. Se utiliza para almacenar cargas y filtrar señales de baja frecuencia en una variedad de aplicaciones electrónicas. Este tipo de capacitor se debe tener precaución, ya que tiene polaridad. Si no se conecta bien, su vida útil será limitada. Tenemos también el motor, que el motor simplemente va a girar. El funcionamiento de este diagrama es que al momento de girar el potenciómetro, va a aumentar la velocidad del motor o va a disminuir, dependiendo cómo lo vayas girando. Si lo vas girando muy despacio cada momento va aumentando su velocidad, o también va a disminuir dependiendo a qué lado gires el potenciómetro.
terminar con este video, le daré unas recomendaciones para hacer este tipo de circuitos. Lo que tenemos que hacer con este tipo de circuitos es verificar que el transistor Darlington o el tip 122 esté bien conectado, al igual que esté bien conectado el motor, el capacitor y el potenciómetro, y lo más importante, que es la batería. Aquí en pantalla les muestro cómo conectar el tip 122. El tip 122 tiene tres patas, por lo cual esas tres patas debe ir conectado a un cierto lugar. En el diagrama también viene cómo conectarlo, y ahí, como lo vemos en la imagen que tenemos en pantalla, la pata número 1 es la base, la pata número 2 es el colector y la pata número 3 es el emisor. También debemos de tener en cuenta la hoja de datos o el datasheet, por la cual en el datasheet podemos encontrar todo lo relacionado al tip 122, como por ejemplo el voltaje de entrada, otros tipos de encapsulado, como lo puede ser el tip 120 y el tip 121, que tienen la misma funcionalidad, el mismo tamaño y le entra la misma corriente. También debemos de tener en cuenta poner un buen disipador, ya que si lo vamos a utilizar a larga, para la larga, el transistor Darlington puede dejar de funcionar o puede funcionar de manera muy diferente. 広がる闇の中教えて革命の次に愛してゆえ